Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta noche y tener el privilegio y la oportunidad de verlos, saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estuve preguntando cuál había sido la conferencia que habían escuchado en la transmisión vía satélite y me dijeron que era la vara de Moisés, me parece, la vara de Moisés, y ahí se señala el por qué Dios le dijo a Moisés que tomara esa vara de pastor, ese cayado de pastor, y con esa vara hiciera las señales que Dios le ordenaba. Vimos cómo la tiró al piso, al suelo, se convirtió en una serpiente, luego la tomó y se volvió nuevamente una vara. También podemos ver cómo le mostró también esta señal allá al pueblo, y también con esa misma vara hirió el río, convirtió las aguas en sangre. Con esa misma vara él apuntaba y ordenaba las plagas correspondientes para cada ocasión, porque esa vara podemos ver que al usarla Moisés, un poder, el poder divino, se manifestaba, porque esa vara, aunque era una vara como otras varas que podían existir, con todo y eso, aquella por cuanto era la vara de Moisés, esa vara representaba la palabra de Dios y representa también a Cristo, porque Cristo es la palabra. Por eso, esa vara usada por Moisés fue tan útil en favor del pueblo hebreo, por lo que representaba esa vara. Así es que podemos ver que cuando Dios ha dado algo a alguno de sus mensajeros para que lo use, ven ustedes, por ejemplo, también le dio a Moisés y al pueblo hebreo el sacrificio de aquellos corderitos, el cordero pascual, y también otros sacrificios llevaban a cabo durante el año, como la expiación en el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, y aunque la sangre de un animalito no tiene ningún poder para quitar el pecado, sin embargo, con aquellos sacrificios que el pueblo hebreo hacía, la sangre de aquellos sacrificios los cubría de todo pecado que ellos confesaban. Porque aquellos sacrificios, aquellos animalitos y aquella sangre representaban a Jesucristo derramando su sangre por todos nosotros y limpiándonos de todo pecado. Y en lo que llegaba el verdadero Cordero que quitaría el pecado, entonces estaban aquellos corderos y aquellos sacrificios, tipo y figura del verdadero Cordero de Dios. Por eso, Dios
le exigió al pueblo hebreo realizar aquellos sacrificios que eran tipo y figura del Señor Jesucristo, quitando el pecado del mundo. Por eso tenían valor delante de Dios y las personas tenían que efectuar esos sacrificios con fe, así como luego del Cordero de Dios realizar el sacrificio por el pecado de cada hijo de Dios. Encontramos que cada persona tiene que recibir ese sacrificio por sus pecados en y con fe, para que sea efectivo para él el perdón de los pecados y ser limpiado de todo pecado. O sea que mezclar fe a lo que Dios le ha dado a sus hijos es la clave para los hijos de Dios, para que se haga efectivo lo que Dios le da a sus hijos. Porque por fe es que se reciben las bendiciones de Dios. Por fe es que se convierten en una realidad las promesas divinas. La Escritura nos dice que por la fe muchos heredaron promesas, las promesas que Dios había hecho para ese tiempo en que esas personas por la fe heredaron esas promesas. Moisés fue uno de ellos y el pueblo hebreo también en su salida. Y también el pueblo hebreo en su entrada a la tierra prometida, y Josué en su entrada a la tierra prometida por fe. Él creyó y luego entró a la tierra prometida. Los que no creyeron, dice la Escritura, que de los que salieron de Egipto y se rebelaron contra Dios y fueron incrédulos y rebeldes, dice que ninguno entró, excepto Josué y Caleb, que eran creyentes en Dios y su palabra dada a través de Moisés. Ahora podemos ver que en nuestra vida cristiana tenemos que tener todas las promesas divinas bien agarradas con la fe, creyéndolas en y con todo nuestro corazón. Porque con nuestro corazón, o sea, con nuestra alma, es que se cree. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así es que con el corazón, o sea, el alma, es que se cree la palabra de Dios. No es un asunto intelectual, no es un asunto de los sentidos del espíritu, sino del sentido del alma, en donde el libre albedrío con el cual usted hace su decisión en el alma, porque con el libre albedrío usted puede o creer o dudar. Pero siendo ustedes hijos de Dios, ustedes cuando escuchan la palabra de Dios para la hora en que vivimos, para nuestra edad y nuestra dispensación, sin nadie obligarlo a ustedes, porque tienen libre albedrío para creer o ser incrédulos al mensaje de Dios, el mensaje del evangelio del reino. Pero por cuanto son
hijos e hijas de Dios, ustedes libremente, utilizando el libre albedrío, ustedes dicen, yo lo creo con todo mi corazón. Eso es con toda el alma. Porque cuando se habla del corazón, se está hablando del alma de la persona. Ahora miren ustedes lo importante que es la fe. Ahí, en el alma de la persona. Ahora, en nuestro tiempo, miren ustedes, la vara de Moisés, siendo ella tipo y figura de Cristo la palabra, la vara de Moisés, hoy es la palabra, el evangelio del reino como mensaje. Y por eso es que por medio de la palabra, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, nos dice de la siguiente manera, capítulo 19 del Apocalipsis y página 15, dice así: y de su boca sale una espada aguda. ¿De la boca de quién? De la boca del jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 19. Y ese jinete, miren ustedes en el verso 11, dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, y el que estaba sentado sobre él, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Es el Verbo del cual dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice, por él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin él nada de lo hecho fue hecho. O sea que todo proviene de él, toda la creación. La vida proviene de él. Por eso sigue diciendo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora miren ustedes el origen de la vida. El origen de la vida es y procede de Dios, del Verbo. Ahora sigue diciendo, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. En otras versiones dice, las naciones. Para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí miren ustedes, así como Moisés, con la vara
estuvo realizando aquellas grandes señales y estaba llevando a cabo lo que Dios le había prometido a Abraham. Con mano poderosa, mano fuerte, Dios estaba castigando a los egipcios que habían esclavizado al pueblo hebreo, y a la misma vez estaba libertando al pueblo hebreo. Él estaría allá en el tiempo de Moisés haciendo esto mismo, que él dice que el verbo, que es Cristo, que es la columna de fuego, hará en Apocalipsis capítulo 19. ¿Y con qué lo hará? Con la espada que sale de su boca. La espada que sale de su boca no es otra sino la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es esa espada la vara de Dios, representada en la vara de Moisés. Por esa palabra, Él creó todas las cosas. Y con esa palabra es que Él liberta a sus hijos en cada ocasión en que Él lo ha hecho. Y por eso, en el pasado, Dios usó aquella vara en la mano de Moisés, porque representaba la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, con la cual Él libertará en el fin del tiempo a todos sus hijos, y a tal grado que libertará a los muertos en Cristo, resucitándolos y trayéndolos nuevamente a existencia en esta tierra en cuerpos eternos. Los traerá del paraíso, donde están en cuerpos teofánicos, para habitar esos cuerpos teofánicos en cuerpos físicos eternos, cuerpos glorificados. Los escogidos allá en el paraíso están y son alma y espíritu, pero cuando regresen a la tierra nuevamente y estén en el cuerpo que Dios les dará, en el cual se levantarán, resucitarán, serán alma, espíritu teofánico y cuerpo eterno, cuerpo glorificado. Y los que estamos vivos y estemos vivos en esos días en que comiencen a aparecer los muertos en Cristo resucitados con cuerpos eternos, en esos días, al verlos, nosotros seremos transformados. Esa es la promesa divina. Por la palabra de Dios será hecho todo lo que Él ha prometido. Por su palabra. Por eso Él ha prometido que la final trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa final trompeta o trompeta final o gran voz de trompeta es la palabra, el evangelio del reino,
dándonos su revelación final del Señor Jesucristo. Y esa trompeta final, siendo la palabra, el mensaje del evangelio del reino, la palabra que sale de la boca de Dios, es la vara de Moisés, actualizada en el fin del tiempo. La vara de Moisés actualizada es la palabra que sale de la boca de Dios en el fin del tiempo, o sea, el mensaje del evangelio del reino, el cual es la trompeta final o gran voz de trompeta, y también es la espada de dos filos que sale de la boca de Cristo, de la boca del ángel, del mensajero que viene en ese caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Esa es la vara de Moisés actualizada, esa espada de dos filos que sale de la boca del jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, para traer una total liberación a todos sus hijos en todos los campos, y luego traer la liberación de 144,000 hebreos que están esperando la bendición divina. Y luego traer, después de la gran tribulación, o en la gran tribulación, los juicios divinos, y luego de la gran tribulación, traer el glorioso reino milenial. Todo está en la vara de Moisés actualizada, que es la palabra que sale de la boca de Dios en el fin del tiempo. Hemos podido comprender en el mensaje de esta tarde el por qué aquella vara era tan importante en el programa divino correspondiente para aquel tiempo en donde Dios había prometido la liberación del pueblo hebreo. Hemos visto cómo Dios representó en aquella vara su palabra. Por eso Moisés, con una vara, libertó al pueblo hebreo, por lo que representaba a aquella vara. Y miren ustedes, las espadas y las lanzas y los carros del ejército del faraón y el ejército de faraón no se podían parar frente a una vara cortada del monte, pero que esa vara, por lo que representaba, hacía que el poder divino fuera manifestado. Bueno, hemos visto cómo en cosas tan sencillas Dios representa cosas grandes. Dios representa su palabra. Dios se representa en cosas sencillas. Miren la forma sencilla también que representó a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. En un sacrificio, en sacrificios de animalitos sencillos. Es que Dios las cosas grandes las realiza en cosas sencillas, a través de cosas sencillas y en forma sencilla, para que así la gente sencilla puedan ver y puedan entender su programa para el tiempo en que viven y no tengan la necesidad de tener grandes estudios terrenales para entender el programa de Dios. Porque es por fe que la persona lo recibe y siendo fe, fe es
revelación. Por revelación divina, la persona lo capta y dice, esto era lo que yo estaba esperando. Este era el mensaje que yo estaba esperando. Este es el mensaje que yo creo con todo mi corazón. Eso es, con toda mi alma. Y ya, de ahí en adelante, esa palabra queda anclada en el alma y el alma queda anclada en esa palabra de Dios correspondiente para esa edad o esa dispensación en que la persona está viviendo. Porque ve la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Está viendo la vara de Moisés actualizada, llevando a cabo las cosas que él prometió. Bueno, han sido unas palabras de saludo solamente. Ha sido para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche y ya estaremos mañana. ¿Dónde? Mañana estaré con ustedes, los que estén allá y los que estén aquí a través de la línea telefónica. Estarán escuchando acá también. Y luego el domingo estaré, ¿dónde? Estaré aquí con ustedes nuevamente. Y luego entre mañana y el domingo se le estarán haciendo los anuncios de las demás actividades que hemos de tener en estos días, que he de estar con ustedes hasta la próxima semana. También estaré en la reunión del lunes. Estaré también en la reunión del lunes con todas las personas que estén en la reunión del lunes y estaré compartiendo con todos los que estén en esa reunión que han de estar en esa reunión porque no es para todo el mundo, pero yo estaré con los que estén en esa reunión. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones divinas de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con nosotros que Dios les bendiga y por aquí que Dios te bendiga y que Dios les bendiga a los amigos y hermanos de San Luis que están a través de la línea telefónica y los que están también de Puebla y no sé de qué otro lugar, Veracruz también y de todos los demás lugares que estén a través de la línea telefónica. Dios les bendiga y les guarde a todos.